Iglesia de Cristo, Casa de Refugio de Ministerios Ebenecer, presenta la Biblia, palabra infalible, en la voz del pastor Santos Chinchilla, con un mensaje que llenará tu vida. Bienvenidos. Poder llegar hasta sus hogares. Nos sentimos privilegiados al poder estar en comunicación con ustedes a través de estos medios. Agradecemos al Señor entonces la oportunidad que Él nos da, y es un privilegio para nosotros estar viviendo los tiempos que el Señor nos permitió vivir. Y para nosotros nuestra labor sigue. No podemos quedarnos en la casa esperando, porque viene un día y ese día se está acercando. Se nos está avisando lo que va a acontecer. Hoy, para la gloria del Señor, vamos a estar hablando de algo muy interesante, algo que nos va a ayudar para que nosotros podamos entender. Entonces, fíjese que yo voy a entrar directamente a lo que vamos a hablar. Entonces, yo quisiera dejarle una reseña de lo que nosotros hemos estado oyendo por mucho tiempo. Entonces, cuando vemos esta reseña que nosotros vemos, solo es una forma de poderme dar a entender con lo que yo voy a empezar a hablar. Y es que, hermanos, cuando uno viene y se da cuenta de lo que ha estado pasando y lo que nosotros hemos estado viendo, nos damos cuenta de que el Señor nos ha estado avisando. Y cuando usted ve esa silueta donde el hombre está ahogándose y alguien lo está levantando, entonces algo que me llama la atención a mí es que el mar es el mundo. Y hermano, cuando el hombre se está ahogando en lo que hoy estamos viendo, nosotros de hace mucho tiempo, el Señor nos ha estado hablando y nos está diciendo: te doy la mano, yo te quiero ayudar, yo te ayudaré, yo te fortaleceré. Entonces, dicho esto, yo quisiera hacer énfasis en el año de la misericordia, o cuál es la razón de las proclamas, ¿verdad? Las proclamas han venido hablándonos a nosotros acerca de lo que va a acontecer. Una proclama es una palabra profética que viene dirigida para que nosotros podamos tener una precisión de lo que el Señor nos está marcando. Entonces el Señor nos está marcando un tiempo, y ese tiempo que nos está marcando es algo que vendrá. Entonces viene ahora. Entonces el Señor nos marcó, voy a empezar hablando con el año de la misericordia. Entonces cuando el Señor nos habla de la misericordia, es que el Señor ama la miseria. Nos amó, hermano, de tal manera que Él nos muestra ese amor y nos extiende su mano para levantarnos. No importando la condición que estamos, el Señor nos está hablando. Entonces viene y nos extiende la mano para que luego nosotros nos demos cuenta de que necesitamos reposar en el Señor. Y la siguiente proclama fue el año del reposo. Yo solo estoy tratando de poner la base de lo que el Señor nos ha venido hablando y de lo que vamos a hablar ahora, o sea, de lo que esperamos. Entonces viene el reposo, porque el hombre se carga de tantas cosas que es así que el hombre se desespera. Pero cuando viene la misericordia y luego le enseña por medio de una palabra profética, le enseña al hombre que va a tener reposo, el hombre se tranquiliza. Y cuando este hombre se tranquiliza, o esta mujer, porque va empezando a entender que viene una revelación para su vida. Y esa revelación que viene para su vida es para poder ver lo que nosotros no podemos ver con estos ojos físicos. Necesitamos, hermanos y amigos que nos están sintonizando, necesitamos ver eso que no podemos ver con estos ojos naturales. Necesitamos tener un cambio de actitud, pero ese cambio nos lo han venido diciendo a través de las proclamas. Entonces, cuando habla de esa revelación, pasamos al año del reposo. Entonces, cuando vemos el reposo, ese reposo es lo que viene y nos abraza. Al abrazarnos, entonces nos sentimos protegidos, porque entonces viene el renuevo, es lo que estuvimos hablando, como si estuviéramos viendo la primavera.
Apenas viene la primavera y empezamos a ver cómo los árboles empiezan a tomar sus fuerzas, a revestirse con las hojas, porque pasó un tiempo que estuvieron dormidos. Pero cuando viene el renuevo, viene como a despertar. Y en ese despertamiento, entonces, si lo vemos de esa manera, por favor, quiero que me ponga atención. Porque cuando vemos que algo se despierta, entonces ya viene el entendimiento para entender, valga la redundancia, para entender la reconciliación. Entonces, cuando el Señor marca el año de la reconciliación, entonces nosotros empezamos a ver, Padre Santo, de verdad, nosotros necesitamos reconciliar. ¿Para qué vamos a reconciliar? Para que nosotros podamos dar fruto. Y el fruto, ese se va a ver dentro de nuestro comportamiento. Entonces, y vamos a empezar a respetar la cobertura. ¿Y qué es una cobertura? Bueno, la cobertura la podemos entender bien fácilmente con un paraguas. Entonces, cuando uno sale al campo y está lloviendo, entonces desciende el paraguas y entonces ya se cubre y ya no se moja. Entonces empezamos a darnos cuenta de que nosotros estamos en esta tierra, pero nosotros necesitamos entender que hay pasos que tenemos que dar para sentirnos seguros cuando nos estamos hundiendo en ese lugar, hermano, donde nosotros podemos darnos cuenta que el mundo para nosotros es un desierto. Y cuando estamos ya con el agua al cuello, que serían las diferentes dificultades que el hombre tiene, entonces nos podemos dar cuenta que necesitamos a alguien mayor que nosotros, que nos levante. Y ese levantamiento se da cuando nosotros empezamos a entender esa cobertura. Entonces, mire, entonces viene el abrazo del Padre, dijera el hermano Otto, ¿verdad? Viene el abrazo del Padre y nos cobija. Entonces, al tener esa protección, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, hermanos, de la mano del Señor no nos vamos a poder salir a menos de que nosotros queramos salirnos. Porque Él es un cerco al lado nuestro y esa es la forma que yo estoy tratando de ponerle para poder entender que viene un día y el día que viene es un día grande. Pero para que ese día llegue, nosotros tenemos que saber, hermanos, que estamos resguardados en unas buenas manos, la mano poderosa del Señor. Bueno, gracias al Señor por esto. Entonces, dicho esto, fíjese que nosotros hemos estado viendo lo que el Señor nos permite hacer. Y lo que el Señor nos permite hacer en este tiempo que estamos viviendo es que nosotros podamos, hermanos y amigos que nos sintonizan, que nos podamos dar cuenta que ahorita en este tiempo o ahora en este tiempo se está preparando un andamiaje. Y ese andamiaje es para poner un gobierno mundial. Y entonces ese andamiaje que se está poniendo es porque usted ve que todo se nos está acumulando. Pero si nos damos cuenta, el Señor nos está preparando para que ese día no nos sorprenda. Entonces el día grande y terrible que se acerca, ese día no nos va a sorprender a aquellos que conocemos de la misericordia del Señor. Yo quise tratar de ponerle esta reseña para darnos cuenta de que el Señor nos está hablando, para que nosotros tomemos nuestras precauciones. Y en muchas oportunidades hemos hablado y dicho que si nos dicen que no va a haber agua, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos con agua para que no tengamos en un momento dado necesidad de andar buscando qué usamos para tomar. Mire, los hermanos se han preparado y nos han preparado agua para que tengamos agua. Entonces, ese es para poner un ejemplo de que el agua, hermano, un día también se va a escasear, ¿verdad? Pero eso no es el tema. Entonces el tema es que nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, dicho esto, yo le voy a leer le voy a hablar de lo siguiente. El gran día del Señor. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Va a haber un día grande y terrible, dice la Biblia. Pero para que ese día grande y terrible venga a la tierra, nosotros tenemos que acercarnos, refugiarnos en el Señor.
Ahora mismo nosotros tenemos que refugiarnos, pero hay algo interesante que deberíamos nosotros todos de saber. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber todos? Es que, hermanos, este tiempo que nos ha tocado vivir, donde nosotros estamos en casa, debemos aprovecharlo. Porque aquí es donde vamos a aprender nosotros muchas cosas que deberíamos nosotros de saber, que hemos oído los acontecimientos que se han dado a través de las proclamas, pero que nosotros en algunos casos la hemos pasado desapercibidos. Entonces, cuando nosotros no tenemos el cuidado de lo que viene a nosotros, entonces pareciera que, hermanos, lo que estamos viendo ya fue algo que se avisó. Por eso dice un dicho muy popular, que en guerra avisada no hay muertos. Y el Señor nos está avisando, nos ha estado avisando, y yo no sé si estamos ahorita en el tiempo, terminando el año de la abundancia, o el tiempo, o los 7 años de la abundancia, lo que le pasó a José cuando él tuvo que acaparar toda la comida para poderla guardar para el tiempo que había escasez. Entonces, pareciera que después de este tiempo que estamos viviendo, va a venir un tiempo de hambre. Y mire, perdón por lo que voy a decir, pero lo quiero decir. Lo que no va a matar el coronavirus, que más que todo es una propaganda, hermano. Pero si usted tiene fe y yo también, no nos va a llegar. Pero entonces lo que no va a matar el coronavirus, lo puede matar el hambre. Porque el hambre, hermano, hemos visto en la Biblia que muchos hombres huyeron. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Elimelech huyó de la tierra del pan para ir a Moab. Pero ¿por qué fue? Por el hambre. Entonces el hombre cuando tiene hambre, hermano, es capaz de cualquier cosa. Hermano, es capaz de irse a donde no debe de irse por el hambre. Entonces, si no hay producción, si no hay muchas cosas que nosotros necesitamos para nuestro sostenimiento físico, entonces, hermano, algo va a pasar. Pero yo lo que quisiera es que hiciéramos énfasis en lo que nos ha venido hablando el Señor a través de su siervo, el apóstol Sergio, que nos ha dado proclamas que de verdad han sido precisas para ver el tiempo que estamos viviendo. Entonces, hoy que tenemos esta oportunidad, yo quiero entonces hacer énfasis en el gran día del Señor. Mire lo que dice después de esto. Viene este texto tan precioso. Y este texto que lo vemos en Malaquías. Mire, póngale mucho ojo a esto como lo dice. Nosotros lo recitamos porque es un versículo que nosotros lo conocemos. Dice, he aquí viene el día ardiente como un horno. Y entonces, hermano, ese día ardiente como un horno es un día, no es una buena noticia. Pero viene un día, pero no es para los que creen en la palabra. Por eso el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia, el que no ha conocido de la misericordia del Señor, podemos venir y refugiarnos en Él. Porque dice que viene fuerte como un horno y todos los soberbios. Fíjese que habla de la soberbia y todos los soberbios. Entonces, hermano, aquí está hablando, y todos los que hacen el mal serán como paja en aquel día que va a venir. Les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Me llama mucho la atención ese pasaje, ni raíz. Entonces, hermano, la raíz, hermano, va a terminar con la raíz. Y cuando habla de la rama, va a terminar también de su descendencia. Entonces, hasta de sus ancestros. Por eso es necesario que cuando nosotros entendemos esta palabra, nos demos cuenta que la raíz, hermano, no va a dejar nada, ni rama, ni nuestra descendencia, pero el que se acoja a la misericordia del Señor, Él lo protege, lo guarda, lo fortalece, hermano, porque antes éramos enemigos de Él, y ahora que venimos al conocimiento, venimos a ser amigos de Él. Entonces, y mire cómo dice en el pasaje,
allá en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos mandó a hacer el Señor? El Señor nos mandó y dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces cuando dice, mire, ese es precioso, porque dicen vayan, entonces la voluntad del Señor, entonces es que nosotros hagamos discípulos a las naciones. Entonces cuando vamos a las naciones y hacemos discípulos, posiblemente hoy hablamos de naciones, estamos hablando de familias. Entonces hoy estamos llegando a aquellas familias que no pueden salir por alguna causa, no pueden salir. Entonces nosotros vamos a esas familias. Entonces el versículo que nos tienen en la pantalla dice, ya no nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces el Padre hablándole al Hijo. Entonces cuando le habla al Hijo, hermano, el Hijo habla lo que oye al Padre. Y nosotros hablamos lo que oímos del Espíritu Santo y del Hijo. Entonces esa es una gran realidad que nosotros tenemos que empezar. Amado que nos escuchas o que nos ves por alguna plataforma digital, nosotros te estamos invitando para que te levantes y que emprendas un camino. Dice la Biblia que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, dice Proverbios. Pero el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo, el que nos permite que nosotros nos acerquemos. Por eso les enseñaba la forma como nosotros podemos ser protegidos. Porque uno de los requisitos que nosotros tenemos que hacer o los requisitos que nosotros tenemos que llevar a la cabalidad es el temor. Porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si estamos protegidos, nos van a defender en cualquier momento. Vamos a pasar a la siguiente para ver este pasaje. En cambio, dice, para ustedes, está hablando para nosotros, en cambio para ustedes, los que respetan mi nombre. Por eso, al nombre del Señor se dobla toda rodilla. Yo le invito, amado, que respetemos el nombre del Señor. Porque dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en la tierra y en el cielo. Y agrega, y debajo de la tierra. Entonces nosotros tenemos que respetar ese nombre. Dice que brillará el sol de justicia, que lo sanará con su calor. Entonces, hubiéramos tenido oportunidad de ponerle a este tema también alas de salud, porque ahí viene, en sus alas trae salud. Entonces, y dice la palabra que estamos leyendo, que a los que les ha nacido el sol de justicia saltarán como becerros o como terneros. Un becerro y un ternero es igual, ¿verdad? Solo en las diferentes versiones que uno puede ver ternero y becerro. Entonces es como un becerro, un ternero de la manada que está guardado en un corral, para poderlo explicar mejor. Y cuando le dan libertad, empieza a saltar. Entonces para nosotros, que el Señor nos ha permitido ver esa luz hermosa, nosotros podemos decir, tenemos paz y tenemos bendición. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar, porque también tenemos algo más que hacer. Entonces, cuando decimos que vamos a avanzar, vamos a ver algo, que no estamos solos. ¿Y por qué no estamos solos? El Señor se fue, pero Él se fue y cuando regresó, cuando Él se fue, Él dijo, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes. Mire, esa era una transición bien fuerte para los discípulos. ¿Y por qué era esa transición fuerte? Porque Jesús estaba personalmente con ellos. Él platicaba con ellos y Él incluso en un momento, Él le lavó los pies a los discípulos. Entonces, pero después les dice, yo me voy y vendrá el Consolador. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Entonces,
para ellos era bastante difícil porque estaban viéndolo a él personalmente y después les dice que él se va y que va a venir el Espíritu a guiarlos. Entonces ya no iba a ser algo literalmente como él que se paseaba con ellos. Entonces esa era una transición que él les estaba dejando saber. Ahora volvamos a lo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo ahora mismo una transición que empieza ahora. Y esa transición que empieza, este encerramiento, dijera alguien, que estamos teniendo hoy en casa, esto es una preparación. Y en este tiempo de preparación tenemos que nosotros darnos cuenta que estamos pasando a otra dimensión. Entonces aquí vamos a aprender en este momento, ojalá eso fuera, ¿verdad? Porque no todos, hermanos, tenemos esa oportunidad. Digo, no todos tenemos la oportunidad porque otros están viendo otras cosas. Pero nosotros en este encierro debemos de darnos cuenta que el día grande del Señor viene. Ahora, cuando uno dice el día grande del Señor, hermano, ahí está hablando de la gran tribulación. Ahora nosotros no estamos viviendo la gran tribulación. Ahora nosotros estamos viviendo, hermanos, cerca de la pretribulación. Pero eso va a ser fuerte para muchos, pero el día grande del que habla la Biblia es un día terrible. Leímos reciente donde dice, no les dejará ni raíz ni rama. Eso quiere decir que ahí dice algo tremendo que dice, los abrazará. Por eso el ejemplo que yo puse al principio es algo que abrazaba, nos abraza la misericordia, el favor de Dios nos abraza. Entonces, dicho esto, entonces la era del Espíritu Santo está ahora operando. Está operando porque tenemos la bendición de que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y si nos va a guiar a toda verdad, nos va a auxiliar en nuestras debilidades. Y es más, la Biblia dice que Él clama por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si Él clama por nosotros es porque a nosotros nos faltan muchas cosas que hacer. Pero quiera el Señor que nos pase lo que le pasó a los discípulos. Dice que los discípulos cuando iban camino a Emaús, dice que el Señor les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Quizás nosotros podamos, en este tiempo, podamos tener esa oportunidad que se nos abra la mente para comprender las Escrituras. Porque las Escrituras, hermanos, si nosotros las leemos, sería solamente como, si las leemos como leer un periódico, no le vamos a sacar ningún provecho. Pero si nosotros nos metemos debajo de la letra, vamos a ver que el Espíritu Santo está ahí para darnos la respuesta. Y nos va a enseñar lo que hay debajo de esas páginas sagradas. Las páginas sagradas de la Biblia. Eso es lo que nos va a ayudar para poder entender que el gran día del Señor se acerca. Mire, ¿cómo es que todo se ha estado preparando? O como que todo fuera a un mismo tiempo vienen los acontecimientos. Mire, vino este anuncio de esta enfermedad, pero eso lo ha anunciado el Señor hace mucho tiempo. El Señor ha anunciado que van a venir pestes, terremotos y hambres. Ahora nosotros, como estamos en un país subdesarrollado, o en el primer mundo, digámoslo así, entonces no hemos visto, pero en otros países, hermano, la gente se está muriendo de hambre. Aquí no hay terremotos, no han habido terremotos, no los hemos visto. Pero los terremotos se están dando hace mucho tiempo. Entonces, ese es un aviso del gran día del Señor. Recuérdense que el tema de hoy es el gran día del Señor. Entonces, pero tenemos el Paracleto, el Espíritu Santo, que nos va a ayudar. Bueno, entonces, en esta era del Espíritu Santo, mire, nosotros podemos disfrutar porque Él llega a nosotros. Acuérdense que el jueves tratamos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, de dar el jueves una enseñanza para que la gente o los hermanos de la casa de refugio, valga la redundancia, vengamos y nosotros nos refugiemos en la palabra. Entonces,
el Espíritu Santo viene y entra en nosotros, porque Él recibe nuestras peticiones. Cuando nosotros venimos a Él, Él recibe las peticiones y las lleva al Padre. Entonces, cuando las lleva al Padre, entonces Él las contesta, porque nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Y Él dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Entonces nosotros estamos pidiendo ahora, ojalá que lo podamos hacer, perdón por la palabra ojalá, que podamos pedirle al Señor que nos llene de su gracia, de su sabiduría, que nos pueda dar la fuerza para poder ser dirigidos. Porque ahí es donde, mire, usted viene y empiezan a fluir los dones. Dones son regalos, regalos que Dios le dio a la iglesia. Pero estos regalos que Dios le dio a la iglesia son herramientas. Mire, ningún hombre, por muy hábil que sea para ejercer una profesión o un oficio, no va a poder hacer su trabajo como es si no tiene herramienta. Si una herramienta le hace falta, el trabajo no lo va a hacer bien. Entonces nosotros tenemos herramientas, que son los dones que el Señor nos ha dado. Esos dones van a empezar a fluir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando hoy? Lo que estamos esperando es una manifestación. Entonces, allá en el libro, en la carta de Juan, 2:28, dice que, hijitos míos, está hablando el apóstol Juan, dice, hijitos míos, que nosotros, hermano, nos consagremos para que no seamos avergonzados en ese día. Entonces, la herramienta que el Señor nos ha dado es que el Espíritu Santo viene y nos auxilia. Entonces, viene y nos ministra. Ángeles vienen a ministrarnos, pero el Espíritu Santo viene y nos ministra. Nos da esa fuerza para poder avanzar. Nos da la fuerza para poder ser libres de los ataques que tenemos. Nosotros estamos pasando ataques psicológicos. Mire, déjeme echarme un traguito. Mire, somos humanos, tenemos una materia humana. Y no podemos ignorar que lo que está pasando afuera es fuerte. Y lo que está pasando afuera, pues obviamente que nosotros nos damos cuenta que eso está fuerte. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que el Señor está con nosotros. Y nos fortalece. Y nos da, hermano, algo. Nos manda una orden. Pero no una orden como un hombre, sino que nos dice qué hacer. Por eso dice allá en el libro de Juan, Evangelio de Juan 16:13, dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Entonces, mire, cuando habla de que nos guiaría a toda verdad, es porque la verdad es Cristo. Nos va a volver al cauce, a donde nosotros estábamos, nos va a regresar. Por eso, dice la Biblia en un pasaje que usted conoce, dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Entonces, Él nos va a mostrar ese amor. Allá también volviendo a la Escritura, en el capítulo número 13 de Primera de Corintios, 13 del 7, por ahí empieza hablando, dice que las lenguas van a cesar, si hay don de profecía se va a acabar, pero el amor permanecerá. Pero ¿por qué estamos hablando de que el amor va a permanecer? Porque ese es el amor de Dios, que nosotros cuando hemos sido rebeldes en muchas cosas, el Señor nos está guiando porque estamos en la era del Espíritu Santo. Y entonces en esta era del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, tenemos esa dirección donde Él nos guía. Pero nos tenemos que dejar guiar por Él. Pero si nosotros nos descuidamos, hermano, este tiempo que estamos viviendo, hermano, puede pasar algo fatal. Entonces, hermanos, ánimo. Ánimo, hermanos, sigamos adelante. No permitamos que entre, hermano, el estrés a nuestra vida.
que nos empecemos a sentir incómodos. Hermano, porque eso es tremendo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte. Mire, en el gran día que habla el Señor, este tema como que si fuera un poco fuerte, pero mire, en el gran día que habla el Señor, ahí habla del lloro y el crujir de dientes. Pero el Señor nos está hablando con tiempo. Hermano, para eso es lo que decía el versículo que leímos al principio, que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, pero nosotros tenemos que advertirle a la gente. Tenemos que hacer saber a los que los que nos están escuchando. Aparentemente nos quisieron cerrar las puertas, pero seguimos hablándole a los hermanos. Y ahora es una buena oportunidad, pero ¿sabe qué pasa? En esta oportunidad que tenemos que aprovecharla. Mire, aquel rey de Nínive, ¿se recuerda? Ese rey de Nínive que está en el capítulo 3 de Jonás y versículo 10, si no me falla la memoria. Entonces, dice que él, cuando Jonás empezó a hablar, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y entonces llegó esa voz a Jonás, al rey, y dice, al ver todo, bueno, gracias, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Pero ¿cuál fue la razón? Dice que el rey de Nínive, dice que él se arrepintió. Entonces el arrepentimiento tiene mucho que ver. Hermanos, yo les voy a convocar que busquemos al Señor, que le busquemos ahora, hermano, con lloro, que le clamemos al Señor, que entremos en ayuno. Ay, hermano, es que como me gusta comer. Peor ahora, ¿verdad? Que estamos en encierro, posiblemente salgamos con un poquito más de libras, reprendo, hermano. Pero tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos, ¿por qué? Porque, hermanos, este rey puso a ayunar hasta los niños, hasta los animales. Y el Señor se compadeció, porque Dios, hermano, si algo le compadece al Señor es que nos humillemos, hermano. Y vamos a ver otras cosas más adelantito que nos van a ayudar a entender qué es lo que vamos a hacer para poder vencer también el temor, para vencer lo que nos está atacando, porque nosotros somos atacados. Y hermano, el Señor dijo, si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Bueno, aleluya. Mire, esto se repitió, pero ahorita lo cambiamos. Mire, tenemos esta bendición que el Señor está con nosotros. Entonces, mire, yo quisiera verlo primero. El peligro de la costumbre. A veces nosotros nos acercamos, pero por costumbre. Pero, hermano, nosotros tenemos que acercarnos a Dios porque le amamos. Como es tiempo de que podamos expresar lo que sentimos, pero cuando uno ve a una pareja que se ha separado, lo que dice es que yo quiero volver con ella por los niños, dice, o viceversa, ¿verdad? Entonces, no, hombre, ¿por qué no nos falta la hombría de decir, yo voy a volver con ella porque la amo? No que pone el escudo por los niños, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos que volver a decir, yo te amo, Señor, y venir al culto, pero porque le amamos, sentimos aquel deseo de amarle. Entonces, esa es una bendición, pero miremos este paso. Entonces, hablándole aquí a los Gálatas, dice Pablo, porque Pablo es el que está hablando aquí, y entonces empieza a decir, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Entonces, Pablo decía, es lo único que quiero averiguar de vosotros o de ustedes. Entonces, ¿qué era lo que quería averiguar? Mire, ahí lo vamos a poder ver. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces nosotros hemos recibido al Señor, pero lo hemos recibido porque el Señor vino a nosotros. Hermano, vino con un propósito.
de orientarnos, de que nosotros seamos dirigidos hacia el lugar seguro. Entonces, si el Señor nos dirige por medio de su Espíritu, para que ese gran día que viene a la tierra, nosotros vamos a estar a salvo. Si Pablo lo decía en otro pasaje, allá en Tesalonicenses decía que ese día a nosotros no nos va a sorprender, porque nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos en la luz, el Señor es la luz. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él tome nuestra mente, que tome nuestro corazón, que nos dirija, para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer, que lo hagamos, hermano, para la gloria del Señor en orden. Entonces, mire, sigue diciendo Pablo, tan insensatos, dice Pablo hablándole a estos hombres, a los Gálatas, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Entonces, hermanos, nosotros hemos empezado este caminar cristiano, pero no tenemos este tiempo para distraernos, sino que sea un tiempo para que nosotros nos afirmemos y podamos decir, hermanos, Maranata. Entonces, Maranata, Cristo viene. Entonces, Cristo va a venir pronto. Porque una de las señales que Él nos está dejando saber es lo que estamos pasando. Pero como a nosotros no nos había pasado, no estábamos así como estamos ahora. Pero recuérdese que yo le decía a un hermano, ¿verdad?, que el mejor evangelista que ha mandado a la gente a sus casas es este coronavirus. Mire, a todos los mandó a la casa, por lo menos a la mayoría. Entonces, nosotros necesitamos entender que lo que está pasando es algo que Dios nos lo está permitiendo. La gente tendrá que entender que nosotros en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo favorable, pero luego viene algo tremendo. Mire, ahora vamos a empezar viendo algo de lo que pasa aquí en este libro. Y dice, yo digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces nosotros, hermanos, estamos viendo algo maravilloso. Él estaba hablando Jesús. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y van, hermano, a sentarse a la mesa con Abraham. Pero todos hemos sido invitados para esa mesa. La mesa es la comunión. Tenemos que estar sentados en coinonía. Mire, la mesa es figura de comunión. Entonces, y Él nos llama a estar ahora del oriente, del occidente, a estar sentados en la mesa. Entonces, mire, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el gran día, esto es fuerte, pero lo dijo el Señor. Entonces, en ese gran día, en el día grande, dice que vienen en ese momento tan difícil que va a ser, porque no va a ser un tiempo bueno, ¿verdad? Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, ese día que viene, el gran día, no es un día favorable. Es un día que no lo ha habido antes, dijo Jesús, ni lo habrá después. Entonces, ahora que tenemos este momento, tenemos que aprovecharlo. Y si nosotros lo aprovechamos hoy, esa va a ser una bendición. Nos vamos a ganar, dijera alguien, nos vamos a ganar la lotería. ¿Por qué? Porque, hermanos, el estar en su presencia es una bendición. Mire, hay momentos tan especiales que el Señor nos permite estar, que en esos momentos especiales no quisiéramos nosotros que se terminaran, pero solo es un momento. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar esto. Pero mire, que las causas de lo que pudiera ser. Algunos detalles que hay para que nosotros nos demos cuenta de algo. Y en esta
Y en estos detalles, mire lo siguiente. Afuera de las puertas. En ese día, hermano, nosotros tenemos que tratar de estar adentro. Dice que cuando Noé estaba predicando, dice que cuando llegó el momento que se cerró la puerta, muchos llegaron a tocarle la puerta para que les abriera, pero ya no se podía abrir, porque ese tiempo se había acabado. De igual manera ahora, ¿verdad? Estamos nosotros diciéndole a la gente que la puerta está abierta, pero la puerta se va a cerrar. Y ahora, en ese tiempo era un arca, ahora el arca es Cristo. Entonces, para poder llegar y entrar, tenemos que saber aprovechar el tiempo que está abierta la puerta. Entonces, esto es para ver algunos detalles, pero mire este otro. Aleluya. Van a ser solamente tinieblas. Es una sombra de oscuridad y presagio. Dice ahí que vamos a ver qué quiere decir presagio. Entonces, yo quisiera que nos tomáramos en cuenta estos detalles para darnos a conocer. Mire, luego dice crujir de dientes. Será la ira de los enemigos. Porque si ahora el enemigo, hermano, él quisiera atacar a Dios, y usted sabe que él usó todos los elementos para llevarlo a la cruz, y él pensó que cuando lo iba a llevar a la cruz ya todo se había acabado, pero ahí empezó la victoria, porque él le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Entonces, hermanos, ahí empezó la gloria. Entonces el Señor resucitó, pero los enemigos todavía están. El enemigo está, pero es un enemigo derrotado, pero está vencido. Entonces ahora nosotros tenemos que saber que tenemos un privilegio, que lo tenemos por el estrado de nuestros pies. Entonces dice, el lloro sería un lamentarse en voz alta. ¿Por qué nos vamos a lamentar nosotros de algo que podemos librarnos? Sí, hermanos, el lamento es para aquella gente que no tuvo la oportunidad. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Y por eso es que hoy le estamos hablando a los 4 vientos. Estamos llevando una palabra a los diferentes lugares. Y la estamos llevando. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es de que conozcan al hermano Santos. El propósito es de que conozcan a Jesucristo. ¿Qué beneficio vamos a tener si conocen al hermano Santos? Ningún beneficio. Pero si conocen a Jesús, Padre Santo, allí sí hay una gran bendición. Porque Pedro lo dijo, no hay otra forma como podemos llegar al Padre sino por Jesucristo. Entonces ahí es una bendición grandísima. Pero avancemos otro poquito. Hay causas. Quiero avanzar porque el tiempo ya se me está acercando. Entonces hay causas. Y en esas causas nosotros tenemos que ver cómo hacer para poder vencer. Entonces, recuérdese que el tema es el gran día del Señor. Entonces, las causas por las que nosotros pudiéramos, fíjese lo que estoy hablando, por la que pudiéramos perder esa bendición, es por la falta de fe y sujeción. Hermano, yo estaba oyendo a alguien que estaba diciendo, para no decir nombres, dijo alguien, estaba diciendo al apóstol Sergio, estaba diciendo que algunos en la hora de las transmisiones están ellos transmitiendo otra cosa. Entonces, hermano, eso ahí no hay sujeción, pero bueno, es un pueblo que él tiene muy grandísimo, ¿verdad? Pero la falta de sujeción, la falta de fe o sujeción nos pudieran a nosotros aislar. Pero nosotros tenemos hoy, dijera alguien, todo en la mano para poder realizar lo que tenemos que hacer. Entonces, miremos otra causa. Entonces, un tropiezo, iniquidad o malas decisiones. Nosotros, hermano, en el camino tenemos muchas dificultades. Jesús dijo, imposible que no vengan tropiezos. Pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Entonces los tropiezos van a venir. Pero un tropiezo viene y acarrea la iniquidad.
y luego viene una mala decisión. Porque lo que decidas hoy, amado hermano, oyente, lo que decidas hoy, eso será lo que serás mañana. Nosotros tenemos que tomar una decisión, como dice el canto, he decidido seguir a Cristo. Tenemos que tomar una decisión. Hermanos, es que hermano lo decía Josué en el libro de Josué, dice 24:15, dice, ustedes escojan a quién van a servir, si a los dioses o a los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros escojamos. Fíjense que nosotros aquí estamos, gracias a Dios por el equipo que nos ayuda para transmitir, pero nosotros aquí no le imponemos a la gente. Estamos haciendo porque es nuestro trabajo, llevar el evangelio a las diferentes formas, a las diferentes familias. Pero no queremos imponerle a la gente, porque el evangelio no se impone, se expone. Y cuando lo exponemos, pues el que tiene, dijo el Señor allá en el libro de Juan 7, 37 y 38, dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dentro de su vientre correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Entonces el Señor, hermano, nos invita que el que tiene sed, que venga y que beba. Nosotros tenemos que tener esa decisión, pero avancemos otro poquito. Mire, la falta de preparación. El Señor nos está preparando. Fíjese que eso usted lo sabe, ya lo hemos hablado mucho, que cuando una mujer, una señorita se va a casar, lo primero que tiene que hacer es prepararse, vestirse. Y cuando se viste, hermano, con aquella elegancia, el peinado y todo lo que usted ya sabe, hermano, porque se dejó vestir. Pero ¿qué pasa, hermano, con aquellos hermanos que no se dejan que uno trate de decirles que nos corrijamos en los errores que tenemos? Si somos candidatos a novia, no nos queremos dejar vestir. Entonces, ¿cómo vamos a estar vestidos? ¿Cómo va a ser eso? No va a ser posible. Bueno, avanzo. Entonces, mire, si no se deja vestir, termina con los hipócritas. Parece que es muy fuerte, ¿verdad? Pero, hermano, ¿y quién es un hipócrita? Un hipócrita es aquel que aparenta ser algo y no lo es, que se pone una máscara. Nosotros tenemos que ser lo que somos. Las máscaras afuera. Bueno, ahora sí tenemos por el coronavirus, ¿verdad? Que nos han dicho que tenemos que tener una mascarilla. Pero una máscara de hipocresía no está bien. Entonces, siervo inútil, falta de instrucción. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos instruir para poder lograr dar esa escritura. Acuérdese que el tema es el gran día del Señor, pero estamos viviendo un tiempo donde el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Pero ¿qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? La iglesia se va y se va el Espíritu Santo. Se quedará con algunos que quedaron delegados porque se quedaron en la tierra. Porque en la gran tribulación no van a haber salvos. O sea, no van a haber gente que se salve. Van a llegar siendo salvos. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que allá no van a haber salvos, sino que en el capítulo 7, versículo 9 en adelante de Apocalipsis habla y dice que mucha gente multitudes iban y que salieron de la gran tribulación. Y en el versículo 14 dice, ¿y quiénes son estos?, le preguntó un anciano a Juan. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Entonces, en la gran tribulación, hermanos, son 42 meses de gran tribulación. O sea, 1260 días. Ese es un tiempo, hermano, pero allá no van a salvarse. El tiempo de la salvación es ahora. Entonces, tenemos que reconciliar con el Señor. Tenemos que decirle, Señor, aquí está mi corazón. Te pido perdón por lo que yo he hecho. Necesito tu perdón. Necesito tu auxilio, necesito tu ayuda. Y mire, el Señor es tan caballero, perdóname usar esa palabra, es tan caballero que, hermano, Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Entonces, voy a terminar con lo que empecé. ¿Cómo fue lo que empecé? Mire, empecé viendo
cómo el Señor nos abraza con su amor. Y nos abraza de tal manera que Él nos dice que nosotros tenemos que tener esa sujeción, sujetarnos a Él. Pero si no nos sujetamos al que vemos, ¿cómo nos vamos a sujetar al que no vemos? Si el que vemos es el representante. Así como hay algunas personas que no respetan al policía que los paró. Hermano, si lo paró el policía, usted tiene que ponerse a las órdenes. Si usted cometió un error, pues habrá que arreglarlo, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos perdone usar esas palabras muy chapinas, nos ponemos al brinco con un policía. Hermano, si él está representando la ley, y entonces ahí va a ser, nos va a ir mal. Pero entonces tiene que haber sujeción. Pero mire, cuando hablamos de esto, nos estamos dando cuenta de lo que pasó con un hombre, un centurión. Este centurión era un hombre romano. Era un hombre que no era del pueblo de Dios, pero él reconocía la autoridad. Y esa autoridad que él reconocía, porque él dijo: yo tengo siervos a mi cargo. Le digo a este: ven, y viene, hace esto, y lo hace. Y al Señor le pareció excelente. Porque, ¿sabe por qué le pareció al Señor? Porque él, hermano, este hombre tenía un principio de sujeción. Y entonces, y la autoridad reconocía. Y él le dijo: no está bien, no puedes ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces él estaba poniendo una petición ante el Señor para que su siervo fuera sano. Entonces, hermanos, la sujeción es bien importante. Yo estoy debajo de autoridad. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de que nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos nuestra autoridad. Hay una autoridad sobre nosotros, que es la cobertura que nos cubre, valga la redundancia. Entonces, y tenemos que estar en la misma línea, hablando lo que el Señor nos ha enseñado. El Espíritu Santo nos va guiando. Hoy sí. ¡Ay! Se me acabó el tiempo. Exousia. En el Nuevo Testamento aparece esa palabra como refiriéndose, hermano, a una autoridad que el Señor le dio a nuestro Salvador Jesucristo. Eso sería esa palabra. Entonces, termino ahora. Hoy sí, se acaba. Mire, si nos dejamos guiar, va a venir esa bendición a nosotros. En esta era que también tenemos, la era del Espíritu Santo, va a venir esa bendición y luego va a venir el poder sobre nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, dice. Entonces cuando nosotros vamos a recibir ese poder, vamos a ser testigos, va a venir la sanidad, va a venir la unidad. Entonces vamos a estar unidos por una misma causa. Vamos a servir al Señor con una misma visión. Vamos a servirle con amor para la gloria de su nombre. Y entonces va a venir la unidad. Entonces vamos a oír el consejo. Porque ese consejo es el que necesitamos oír. Hay un dicho, hermano. Hay un dicho que decían en mi pueblo: el que no oye consejo no llega viejo. Entonces tenemos que oír el consejo, porque ahí viene la sabiduría. Y entonces vamos a empezar a ver señales que nos ayudan a entender que lo que estamos viviendo es algo extraordinario. Y vamos a ver los prodigios, pero prodigios divinos. Porque ahora se van a empezar a dar algunos prodigios, pero tenemos que tener cuidado con el engaño. Fíjese que yo estaba bien impactado, porque yo quería hablar del engaño este día, pero quizás será el próximo. Pero el engaño está al acecho, hermano. Mire, cualquiera va a querer engañarlos. Entonces, pero si nosotros tenemos esa cobertura, vamos a tener esa protección. Y en esa protección vamos a estar seguros. Bendito sea su nombre. Y ahora sí, termino con esa ilustración. Mire, la sujeción enseña cómo conducirnos. Y cuando nos conducimos, hermano, en lo que es correcto, nosotros vamos a ser victoriosos para la gloria de su nombre. Mire, déjese entrar en los brazos del Señor. Deje que el Señor lo abrace y lo tome, hermano. Porque viene un día grande y terrible.
Y ese día grande y terrible, dice que los soberbios serán como estopa. Estopa es como hoja seca. Serán como estopa. Y dice que no les dejará raíz ni rama. Entonces, eso que yo le estoy refiriendo pareciera muy fuerte, pero ahí está en la Biblia. Fue el versículo que leímos al principio. Hermanos, dejémonos dirigir por el Señor. Yo quisiera llegar hasta su corazón, hacer una oración para aquellos hermanos que nos sintonizaron, que no van a la iglesia, pero que hoy, por razones del tiempo que nos tocó vivir, nos ha permitido el Señor estar juntos en la casa. Entonces vamos a empezar a dar los primeros pasos. Vamos a decirle: Señor, aquí está mi corazón. Dígale, usted que me está viendo, usted que no ha estado muy familiarizado con estos servicios, porque cabal cuando usted quería venir a la iglesia, nos cerraron las puertas. Pero ahora usted puede decirle: Señor, yo soy pecador. Yo necesito que tú entres a mi corazón, que me perdones. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que yo pueda ser perdonado. Te pido ahora, Señor, que me inscribas, por favor, en el libro de la vida. Yo soy salvo porque yo he confesado a Jesús, a ese que hizo un nuevo mundo, cambiando corazones, y nos da ahora la oportunidad de estar en este momento. Y si tú quieres reconciliar también, acércate al Señor ahora. Levanta tus manos. Dile: Señor, la vida vieja se ha quedado. Yo vengo ahora a pedirte perdón y a decirte: no me borres del libro de la vida. Yo me rindo. Te he fallado, pero tú me amas. Gracias. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Y un abrazo. Y nos vemos a la próxima. Amén. La cruz está ante mí, el mundo atrás. Aleluya. Gracias por conectarte con nosotros. Hemos presentado la Biblia, palabra infalible. Desde Iglesia de Cristo, Casa de Refugio de Ministerios Ebenecer, en el 151 East Franklin Street, Hamilton, New Jersey. Te esperamos los martes a las 7:30 p.m. para oración y servicio familiar. Los jueves a las 7:30 p.m. para servicio de enseñanza. Y los domingos a las 3 de la tarde y 7 de la noche en nuestros servicios devocionales. Iglesia de Cristo, Casa de Refugio. Será muy grato recibirte. No lo pienses más y ven a casa. Búscanos en las redes sociales como Ebenecer New Jersey.